15 horas 35 minutos, seguimos en Tarde Viva desde Bariloche y me gusta decir al mundo. Es medio pretencioso lo mío, pero bueno, alguien habrá por allí. Y tenemos a alguien del otro lado del mundo, en otro continente, que nos va a atender. Es periodista, es escritor, eximio escritor. La verdad que nos da un gusto enorme recibirlo en este modesto espacio para charlar un poquito esto que ha ocurrido después del partido del domingo o durante el Mundial. De alguna forma se ha ido alimentando que la Argentina es un país racista y que los argentinos somos todo lo que dicen los influencers por el mundo. Nosotros podemos ser de todo, pero si hay algo que creemos no ser es racistas precisamente. Pero nuestro invitado del momento opinó a través de su red social X y con algo de ironía puso somos pura mezcla y por eso no nos resulta ser fácil ser racistas. Le damos la bienvenida a Martín Caparrós. Martín, muy buenas tardes. Aquí te saludamos Walter, Fernando quien te habla, y queríamos, se nos sumó para esta nota en particular a alguien que vos conocés, creemos que bastante, que es Martín Subieta. Buenas tardes. Buenas tardes a los tres y especialmente a mi tocayo, que hace unos años que no nos vemos, pero sí lo recuerdo, por supuesto, muy bien. Hola, Martín. De cuando transmitíamos partidos de fútbol, o hacíamos como si transmitiéramos partidos de fútbol, ¿te acordás? Lo recuerdo perfectamente. Tenía un nombre muy divertido el programa, se llamaba Las Pelotas de la Patria. Lo transmitíamos por FM La Isla y los comentaristas eran Elvio Vitali y Nicolás Casullo. Y vos, por supuesto. Y vos también. Lo que no me acuerdo es ¿qué era? ¿Una Copa América? No, eran las eliminatorias para el Mundial del 98. Ufa, me mataste, o sea que hace solo que 30 años. Sí, ayer nomás, como dice el rock and roll. Un ratito. Okay. Martín, bueno, tu artículo que se publicó en X o en Twitter, o no sé cómo decirle, después se fue, digamos, se publicó nuevamente, que yo en La Nación, Olé, Perfil, Clarín, Medio País. Y a mí se me ocurre una cosa, digamos, para empezar esta charla y como lo pondría en términos futboleros y no tanto. Digo, la selección argentina probablemente haya jugado su mejor segundo tiempo en el Mundial contra Inglaterra y después llegó a la heroica, a la carga Barracas, con una suma de individualidades. Y repito, el segundo tiempo contra Inglaterra fue muy bueno. En la final estuvimos absolutamente superados por España y aquí parte mi punto de partida. Me sorprendieron esas dos cosas. Lo lejos que estábamos futbolísticamente de España en esa final y lo que sucedió después. Porque digo, este país tiene un montón de defectos, evidentemente, y no hablamos desde el nacionalismo, ni hablamos desde el chauvinismo en absoluto. Digamos, vamos, como decíamos el otro día, vamos a gastar un montón de dinero en psicoanálisis para resolver nuestros edipos políticos y sociales, pero me sorprendió lo que pasó después. Es decir, la derrota generan comentarios que por lo menos a mí desde este lado del charco y a los que estamos aquí me sorprendieron. ¿Cómo lo viste vos? A ver, es como varias cosas ahí, pero para empezar, yo creo que efectivamente, estoy de acuerdo con que lo mejor de la Argentina en el Mundial, donde no jugamos bien en general, fueron esos últimos 20-25 minutos con Inglaterra, que fueron así como absolutamente exaltantes, donde también hay que tener en cuenta la burrada del técnico alemán de Inglaterra que los mandó atrás, atrás con sus cambios, ¿no? Metió defensores centrales, terminaron con 4 defensores centrales, cosa disparatada porque le está diciendo al equipo tenemos que ir para atrás, y ahí es donde la Argentina encontró todo el espacio que no había tenido antes. Y bueno, estos muchachos cuando les das espacio obviamente funcionan. Y después contra España fue muy raro, muy, muy raro. Yo estoy en contra de cualquier teoría conspirativa, pero me acuerdo que mientras miraba el partido, ya desde el principio, lo veía a Messi como en otro mambo, ¿no? Como desentendido. De hecho, tardó 15 minutos en tocar la primera pelota
estaba ahí parado, las miraba pasar o ni siquiera las miraba. Había momentos en que miraba para otro lado y el punto en el que me terminó de sorprender y de preguntarme qué estaba pasando, no sé si recuerdan que hubo un tiro libre, una de las pocas veces que entramos a campo español, un tiro libre desde la izquierda, como a 35 metros del arco español, y se acercó Messi y se acercó De Paul. Esas pelotas las pateaba siempre Messi, y en ese momento no la pateó, se la dejó a De Paul. Yo dije, estará lastimado, no querrá forzar la pierna, pasará algo, porque era tan raro que Messi no metiera él el centro al área, que bueno, empecé a preguntarme qué estaría pasando. Y la Argentina siguió jugando mal todo el partido, siguió casi no jugando, ¿no? Eh, y por supuesto, España ganó perfectamente, es un buen equipo, nos superó por completo y es cierto que nadie esperaba el grado de reacción contra la Argentina que hubo después, que yo creo que en términos futbolísticos fue absolutamente desproporcionado. Por ejemplo, nos han reprochado muchísimo que cuando España estaba recibiendo sus medallas, los argentinos estaban dándoles la espalda porque estaban mirando hacia sus hinchas en la tribuna. Bueno, yo me tomé el pequeñísimo trabajo de averiguar, o tratar de recordar qué había hecho Francia en el 22 cuando Argentina recibía sus medallas, y resulta que Francia se fue al vestuario. O sea, ni siquiera se quedaron en la cancha mirando para otro lado. Claro. Y nadie dijo nada de eso, porque realmente no es un tema. En cambio, ahora, esta vez, demostraba la mala educación, el desprecio, la falta de deportividad, bla, 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 bla. Entonces, toda la pregunta está ahí, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó para que una cantidad de gente, que tampoco debe ser tanta, No. se le ocurriera como lanzar este tipo de acusaciones y de, qué sé yo, de desprestigio? No lo sé, realmente no consigo saberlo. Yo creo que una vez que eso está lanzado, es bastante fácil que se arme la bola de nieve y se agrande y se agrande y se agrande. Pero tengo la sensación de que en algún lado a alguien le pareció interesante o a algunos les pareció interesante iniciarlo. Creo yo, digo, porque los argumentos que usaron son argumentos muy fácilmente rebatibles y que no tenían, insisto, nada de original en este caso, ¿no? No es que la Argentina hizo cosas que nunca nadie había hecho. Quiero decir, Paraguay el otro día había pegado como en la guerra y a nadie se le ocurrió ponerse a decir, hablar de la agresividad guaraní y sus raíces en las historias, no sé qué. Yo qué sé, no sé, ahí pasó algo, no sé Claro. cómo Martín. lo ven ustedes, ¿por Sí, qué? sí. Sí, Martín, no, en esto que relatás y con tan buen tino describís, digo, el por qué, porque vos decís, no es mucha gente, pero en algún caso es gente influyente, aunque son sí, en algún caso personas jóvenes, pero que son influyentes porque manejan redes. O, no sí. sé, una congresista de Estados Unidos que dijo lo que dijo, una mujer formada, que es abogada, que tiene noción y aparte que, digo, le puede generar hasta un conflicto de intereses entre países, ¿no? Opinar como opino es de pura insuficiencia en su formación, en el conocimiento. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Para desprestigiarnos, para castigarnos, para hostigarnos? Hay, digo, el mundo puede ser, o parte de ese mundo, o ese submundo puede ser que no se banque, que hayamos tenido a Borges, al Papa, Maradona, Messi. ¿Cómo lo ves? Yo no lo creo, yo realmente no lo creo. A mí me parece que
la Argentina, mal que nos pese, no es una preocupación importante para el mundo. Ojalá lo fuéramos, pero no lo somos, no por nuestros triunfos, en todo caso, si se pueden llamar así. Lo que sí puedo entender es que haya gente que tenga ganas de castigar a la Argentina porque, bueno, nuestro presidente viene siendo el perrito de Milei el perrito de Trump desde hace 3 años, ha apoyado las causas más innobles que uno puede imaginar, digo, el genocidio en Palestina de Israel para empezar, pero por ejemplo, hace unas semanas se votó en la ONU una condena mundial a la esclavitud. No es nada, son palabras que quizás algún legislador o algún abogado en un país muy, muy retrasado puede usar para basar una presentación o lo que sea, pero es básicamente retórico. Pero todos los países con representación en la ONU votaron a favor, salvo Estados Unidos, Israel y Argentina. Y pasa todo el tiempo que nuestro querido gobierno está poniendo a la Argentina ni siquiera a la cabeza, en segunda fila de las peores causas mundiales. Entonces, ahí sí, no me extrañaría que alguna gente aprovechara la ocasión, digamos, bueno, hay un par de razones por las cuales se le puede pegar a los argentinos o a la Argentina. Vamos, dale, vamos a ver si de alguna manera, bueno, hacemos que la próxima vez que tengan que hacer este tipo de cagadas se lo piensen un poco mejor, yo qué sé. Ojalá fuera eso. No, la verdad que no veo otras razones Sí, posibles. de Ojalá nos envidiaran el mundo, pero te juro que no. de todos modos, si uno mira un poco atrás a lo que fue la consagración de Argentina en el Mundial 2022, también hubo mucha gente, o en realidad es un puñado de gente, me parece que es un puñado que hace mucho ruido, tal vez ese puñadito es gente, como dice Fernando, muy influyente, pero fue una catarata de críticas en aquel 2022 porque entendían de que la FIFA le había regalado el Mundial a Argentina, la cantidad de penales y que Messi se iba a retirar, entonces el Mundial sí o sí lo tenía que ganar Argentina. Y mucho de eso vino del lado de un país como México, porque sigo a través por ahí de redes y demás, el tema de los youtubers, que han generado muchas campañas a través de redes sociales, y también hay un periodista que se ha cruzado mucho con periodistas de Argentina, Álvaro Morales, que incluso Álvaro Morales pertenece a una cadena muy importante a nivel continental, pero siempre destiló odio hacia la Argentina, hacia el fútbol argentino, dando detalles de lo que pasó en el Mundial 78, en el 86, 90, pero con una bronca, y fue un generador también de un odio mayúsculo, colectivo, al menos desde ese lado del mundo. No, puede ser, pero fíjate que en el 22 esto se quedó en un circuito mucho más chico, ¿no? O sea, no tuvo para nada la repercusión que tiene ahora, no hubo gente supuestamente razonable, educada y demás, como, qué sé yo, como el exministro de Economía griego, Varoufakis, o gente así, que se sumara al invento, ¿no? Exacto. Yo por lo menos no recuerdo que en el 22 esto haya sido así. En cambio, esta vez sí, y yo insisto en creer que este desborde, digamos, la manera en que las puteadas contra la Argentina desbordaron ese pequeño núcleo que puede haber sido mexicano, o puede haber sido, qué sé yo, de periodistas deportivos o de influencers, creo que eso sí tiene que ver con que estamos bancando un gobierno que nos pone en todos los peores lugares en que se puede estar. Martín, tengo una pregunta. Digo, me acuerdo que en el 22 estaba la nota de, no sé si recordás, Erika Edwards en el Washington Post, donde ella decía Sí. por qué la Argentina no tiene más jugadores negros en la selección. Sí. Ahora, la pregunta en relación a este Mundial, ¿te parece que la derrota deportiva, la derrota en la cancha y sobre todo en la forma que Argentina pierde, potencia todo tipo de críticas más o menos despiadadas, tanto en el sentido deportivo como en el extradeportivo? Estoy fabulando pensando en voz alta. ¿Esto hubiera sucedido si Argentina ganaba el partido?
Sí, yo creo que sí, a menos que hubiera ganado como nos ganó España, digamos, si hubiera ganado fácil, imponiendo su juego y todo eso, probablemente no habría habido tanto quilombo, pero sí, muchas de las cosas que se dicen están en la línea de este artículo que hacía referencia, de por qué, de que somos racistas porque no tenemos jugadores negros en la selección, cuando los afroargentinos son alrededor, según dicen, es difícil la cuenta, pero alrededor del 0,7% de la población. O sea, es estadísticamente lógico que no haya ningún jugador negro en la selección argentina, como creo que tampoco lo hay, no sé, en la chilena, por ejemplo, que es el Claro. otro país de América donde la población de origen afro es muy bajo. O sea, por eso el otro día quise escribir este artículo de que hacían referencia, contando un poco cómo fue el proceso de población de la Argentina y por un lado, explicando por qué esa población afro, que sí era hasta un tercio de la población en Buenos Aires, por ejemplo, en 1820, en una época en que de todas maneras Buenos Aires tenía 40.000 habitantes, o sea, había 13.000 ñatos y ñatas de origen afro y después otros veintitantos que no, era poca gente. Bueno, ¿por qué durante el siglo XIX lamentablemente la población de origen afro fue bajando y bajando? Hubo campañas militares donde muchas veces iban como soldados, hubo la fiebre amarilla, la epidemia de 1871, en que murieron muchos negros simplemente porque eran más pobres y vivían en lugares con peor higiene, así de tonto. Este, yo creo que en general, en la mayor parte de los casos, los negros murieron más que otros porque eran más pobres. El problema era por ser pobre, no por ser negro. Claro. Forma de discriminación que por supuesto todavía funciona en la Argentina. Probablemente no seamos demasiado racistas. Yo trataba de explicar ahí que es difícil ser racista cuando nuestra identidad tiene que ver sobre todo con la mezcla, cuando somos la mezcla de esos 8 millones de inmigrantes que llegaron entre 1880 y 1920, y al ser así de mezclados, no hay nadie que pueda decir yo soy puro, ustedes son impuros, porque todos somos impuros, afortunadamente, ¿no? Pero que eso no quita que todavía el clasismo, digamos, el desprecio que se podría llamar racista, pero no está en términos de raza, hacia los más pobres, sigue funcionando, por supuesto, como funciona en casi todo el mundo, lamentablemente. Y casualmente son ciudadanos de esos países que hoy nos hostigan, que han sido países históricamente esclavistas, ¿no? Los que sostienen que hoy nosotros lo somos. Martín, cuando arrancamos la charla hacías mención a lo que notaste en los jugadores un ratito después de empezado el partido. Vos sabés que a mí me pasó de observar en sintonía con lo que decías, y la verdad que yo tampoco no creo la conspiración armada a tal punto de que los jugadores fueran a menos, pero algo raro había. Digo, algunos vimos quizá fantasmas que con el paso de las horas o apenas terminado el partido, en lo personal te digo, me hubiese gustado que esos fantasmas se materializaran de alguna forma y que alguien nos confirmara para salvar nuestro orgullo y no caer en la depresión absoluta, que alguna mano rara había habido. ¿Cómo ves ese tema, volviendo un poquito sobre tus palabras? No, yo no creo en una mano rara, digamos, en una mano rara del tipo de que hayan ni querido perder, ni ido para atrás, ni nada Mm, por el estilo. Realmente eso no lo creo porque creo que son gente, son buena gente, que jamás haría eso. Lo que, lo que me da lo que sí me deja esta especie de espinita es la, qué sé yo, sensación de que Messi no estaba full, claro. este, y que no se quiso bajar porque quería estar y porque
creía con razón que el equipo necesitaba que estuviera, pero que en ningún momento del partido estuvo al 100% ni al 80%. Yo creo que alguna vez nos van a contar que tendría, vaya a saber, que un tironcito acá, un dolorcito allá, algo, porque yo lo veía, insisto, Claro. muy desentendido de todo. Claro. Sí, Y, creo que y no era el caso unos sí. días atrás, ¿no? Todos tuvimos esa sensación. Cierto es que hubo mucho desgaste emocional y físico en esos últimos 30 minutos frente a Inglaterra, pero también puede ser que España, que es una gran selección y claramente fue de menor a mayor, borró a la Argentina como lo hizo también con Francia en semifinal. Nos ganó muy Francia en semifinal quedó Sí, borrada. Mbappé, que la Sí. venía descosiendo, quedó eclipsado. A lo mejor es tan en simple como semifinal. eso, que nos ganaron No, muy bien. puede ser, pero por eso yo quería como subrayar esa pelota, ese tiro libre Ujú. en el minuto 20 de la izquierda. Insisto, de 100 pelotas así, en la selección Messi pateó 99, ¿viste? Eran todas suyas. La verdad, claro. Y esa no la pateó. Y yo ahí dije, mierda, ¿qué le estará pasando a este pibe? ¿Viste? Porque normalmente, insisto, siempre lo hacía. Cuando decidió no hacerlo, creo que debía haber una razón. Y ahí ya no interviene lo que estuviera haciendo Claro. España, que era una pelota parada, que vos decidís patear o no patear. No hay ninguna intervención del contrario, ¿no? Martín, la última de mi parte, digo, ¿por qué pensás en este contexto que empieza con el fútbol y sale del fútbol, hace que personas que yo admiro mucho, por ejemplo, como Samuel Jackson o Patti Smith, por ejemplo, hablen de algo que, digamos, y sin pretender ser presuntuoso, creo que no lo saben? Y sin embargo, Sí. ¿qué pasó en ese instante? Es como si hubiese habido una reacción química que personas que nunca hablaron de la Argentina, por ejemplo, tipos Sí. que admiro mucho como Samuel Jackson y Patti Smith, dicen cosas que, como decías hace un ratito, son fácilmente rebatibles. Sí. Sí, yo creo que mucha gente se deja arrastrar por lo que lee, escucha, ve y se convence de que es cierto y entonces decide intervenir en ese sentido. Se crean como lugares comunes sólidos, ¿no? Este lugar común que se ha creado en España y que funciona extraordinariamente bien, de que la selección española es sobre todo un gran grupo humano, lleno de buena gente, que se ayudan los unos a los otros, que son como monjitas de la caridad todo el tiempo, bla, bla, bla. Nadie sabe, ¿viste? No tenemos ni idea de cómo son estos tipos cuando se cierra la puerta o la cámara. Y sin embargo, hay millones de personas aquí convencidas de eso, que están dispuestas a afirmarlo sin ninguna contención. Y me parece que cuando Jackson o Smith o lo que sea se ponen a decir estas cosas de la Argentina, les pasa más o menos lo mismo. Encuentran algo que les resulta curioso creer y deciden creerlo y deciden, por lo tanto, expresarlo, ¿no? Uno se tropieza de vez en cuando con cosas que dicen, ah, qué bueno saber esto, qué bueno haber entendido esto, voy a decirlo, ¿no? Y creo que en este caso fue algo por el estilo, pero bueno, ¿cómo saberlo? Martín Caparrós, muchísimas gracias por este ratito aquí en Tarde Viva de Radio 6 Bariloche. Los tres te saludamos y todo un público te despide amablemente. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes y suerte. Me da gusto haber hablado con ustedes y un abrazo grande para el compañero Subiet. Adiós, Martín. Un abrazo grande y muy amable por este ratito aquí con la radio. Muy gentil de tu parte y buenas noches en Madrid. Vale, gracias. Un Chao. abrazo. Abrazo Hasta grande. luego. Bueno, interesante. Interesante. Planteo, ¿no? Un recorrido amplio. Pero aparte, Caparrós es muy futbolero. Sí. De hecho, tiene un libro de, qué sé yo, 350 páginas, se llama Boquita. ¿Es de Boca también? Muy de Boca. Muy de Boca. Nos zafamos, Martín, nos zafamos de esta gente. Yo soy de San Lorenzo y de Sarmiento, soy una especie de alma en pena futbolero. Escucha. Tienen ahí toda la hinchada, parte de la 12 vive acá en el control de la radio. ¿Sabías?
Esa gente que está abajo del control. Hay un señor abajo que se llama The Grandfather. Gracias, Martín, por tu Gracias, Martín. compañía. Abrazo para ustedes. Estamos para el partido de futsal, ya, porque sumamos uno, ayer estábamos... ¿Armamos equipo? No hay problema. ¿Te sumás? Lo que pasa bueno, pero ¿cómo se llamaría el equipo? No, para jugar contra Sí. Yo juego. colegas.